Buenas a todos, a Historia con Pedro, a este nuevo podcast, a esta nueva entrega, a este nuevo trocito y ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a los Estados Unidos de Norteamérica, al siglo XIX. Vamos a ir un poquito atrás en el tiempo. Hoy os quiero hablar de la Guerra de Secesión, de la Guerra Civil, esa guerra entre los estados del norte y del sur, al mando de Abraham Lincoln y Jefferson Davis, respectivamente, pero no os quiero hablar de la guerra en sí, causas, consecuencias. De eso hablaremos más adelante, tenemos otros vídeos. Os quiero hablar de un plan que idearía el bando norteño para asfixiar económicamente y industrial y comercialmente al bando del sur, que es el llamado Plan Anaconda. El Plan Anaconda fue el nombre dado a un proyecto militar en la Guerra Civil de los Estados Unidos que fue creado por el general de la Unión Winfield Scott, entrando en vigor en el año 1861, año en el que comenzaría la contienda hasta el año 65. ¿En qué consistía el plan? En plan muy sencillo. El plan consistía en instituir o crear un cerco, un bloqueo a la Confederación por parte de la Unión a través de un bloqueo naval controlando para ello el río Mississippi y el río Tennessee, cercando y dividiendo totalmente a la Confederación. El bloqueo naval sobre la Confederación, cuyo objetivo era suprimir la exportación de algodón, tabaco y alimentos a países europeos, la República de Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña, y la importación de armamento, pues implicaría una constante vigilancia de casi 5.000 kilómetros en el litoral sureño. Recordemos, no solo eran los ríos, eran las costas, el Golfo de México, en fin. Una tarea considerada imposible desde un principio por la falta de hombres, aunque luego se fueron reclutando más hombres y poco a poco el bloqueo tuvo efecto. El general Scott popularizaría el término Plan Anaconda, pues a semejanza de la anaconda sudamericana, que mata a sus víctimas enroscándose alrededor de ella hasta asfixiarla y romper su hueso, el norte se proponía destruir y asfixiar la economía del sur, aprisionando sus territorios mediante un bloqueo. El bloqueo tendría buenos resultados en los primeros 6 meses de la operación y era realmente duro 2 años después del inicio de la guerra. El Reino Unido casi se piensa actuar en beneficio de la Confederación, lo cual hubiera supuesto un gran golpe para los nordistas, para los norteños, cosa que no ocurrió. Y poco a poco todo el mundo se fue alejando de los Estados Confederados de América, viendo además que el norte pues era más poderoso y que los Estados Unidos vencedores, que luego reunirían a los estados del sur, pues a lo mejor no querían tratos con ellos, incluso podían llegar a las malas, cosa que no ocurrió. Cabe decir que numerosos barcos confederados sureños lograron burlarlo en varias ocasiones, a las naves nordistas y al propio bloqueo. Se trataba de casos aislados, ya que la presencia de barcos y navíos nordistas impedía que los estados sureños pues mantuvieran un comercio internacional tranquilo con sus clientes europeos y que bueno, que obtuvieran unos beneficios que le permitiera seguir alimentando la máquina de guerra, lo que consiguió debilitar mucho más su economía. Conforme iba pasando la guerra y la guerra fue avanzando, el norte fue ganando, aunque el sur empezó venciendo, pues el control nordista de los ríos Mississippi y Tennessee proveyó un acceso fácil y directo a varias ciudades importantes de la Confederación. Acuérdense de la batalla de Vicksburg en 1863. Aparte de estos objetivos que ya hemos comentado, pues el plan también tenía como objetivo la captura de la capital confederada, Richmond. Aunque el general Scott consideraba pues este plan como una forma de terminar la guerra de manera incruenta y sin más derramamiento de sangre del que ya se estaba produciendo, la voluntad de resistir del sur era muy fuerte, no solo en el ejército regular, también en el mar y en las partidas de partisanos y guerrilleros. Por lo cual el Estado Mayor del Norte y Abraham Lincoln comprendieron que eran totalmente necesarias esas victorias bélicas adicionales para que el norte ganase la guerra en el propio suelo estadounidense, no solo en el mar. También se criticó la importancia dada a capturar Richmond, pues la ciudad tenía realmente poco valor estratégico, pero moralmente podía hundir a los confederados y alzar a los nordistas a varios escalones por encima. Cabe decir que los inversores británicos que apoyaban a la Confederación al principio, pues construyeron pequeños y rápidos barcos. Estamos hablando de inversores, empresarios, no del propio gobierno. Y estos barcos burlaban el bloqueo comerciando con armamento y artículos de gran necesidad desde, por ejemplo, las Bahamas, Cuba, Bermuda, etcétera, a cambio de eso, algodón y tabaco. Cuando los barcos eran capturados intentando esquivar el bloqueo, pues eran vendidos a la Unión. Aunque las tripulaciones británicas, por supuesto, eran rápidamente puestas en libertad. Lo último que se quería era un escándalo diplomático y la consecuencia de que Gran Bretaña entrara en guerra.
La escasez de comida y de bienes básicos llevaría al sur a un estado de agonía, de bloqueo y de poco a poco ir apagándose. Tenemos que tener en cuenta que la gran cantidad de alimentos que consumía el ejército de la Unión y la retención de los cultivos por parte del ejército confederado se combinarían para causar hiperinflación y revueltas en el sur, en la cual había una gran población negra que, como ya hablaremos, utilizaba una vía que era el ferrocarril de la libertad para llegar a tierras nordistas. Tenemos que decir que el sur, los confederados no disponían de barcos, de modo que tuvieron que improvisar una armada con buques mercantes artillados y barcos de guerras capturados al norte. Como curiosidad decir que el general Robert Lee fue un oficial destacado del norte y que, bueno, participó en algunas acciones bélicas, no en la guerra civil. La guerra civil, al ser de Virginia, le dio su lealtad al sur, pero sí liberó el célebre arsenal en el que se hizo prisionero, siendo el coronel todavía, John Brown, el arsenal, creo que era de Harper Ferry, si no me equivoco. Pero bueno, es una pequeña anécdota. Simplemente que el coronel en ese momento del norte pasaría luego a ser del sur, Robert Lee, de Virginia. Un estado totalmente de tabaco, algodón y totalmente esclavista. En ese momento, ya no, claro. El 8 de marzo de 1862, el acorazado Virginia atacaría a los barcos de bloqueo en las propias costas virginianas. En un principio la victoria cayó de su lado, pero al día siguiente llegó un nuevo barco de guerra a la Unión, el moderno acorazado Monitor, se distinguiría en la batalla de Hampton Roads. La batalla concluyó en un empate, lo que supuso una victoria estratégica para la Unión, ya que se mantuvo el bloqueo. Los sureños perderían al Virginia cuando fue hundido para evitar su captura. La Unión, por su parte, comenzó a producir numerosas copias del Monitor. Al no disponer de la tecnología necesaria para construir barcos de guerra apropiados, los sureños intentaron obtenerlo del Reino Unido. La victoria de la Unión en la segunda batalla de Fort Fisher en enero de 1865 supuso el cierre del último puerto sureño, Wilmington, ocupado el 22 de febrero, y prácticamente acabaría con el comercio confederado. El plan Anaconda tenemos que decir que tenía problemas, ya que, bueno, pues el enfoque militar y político de Scott era esencialmente conciliador. Quería, bueno, tranquilo, vamos a ir poquito a poco, tranquilo, pero sin derramar sangre, y los sureños no estaban dispuestos a ello. Asumiría que sus militares, los norteños, solo necesitaban crear las circunstancias adecuadas para que el unionismo resurgiera en el sur. Como tal, no consideró una opción que en 1864 Grant y sus generales pusieron sobre la mesa, que era una guerra dura o total, que atacara la base agrícola de los sureños y su voluntad de luchar. No se planeó una ocupación a largo plazo del sur mediante este plan, luego se haría. Y no se pudo ver al menos un efecto importante de bloqueo. Los hubo, pero no ayudó a acabar la guerra. Fue un complemento magnífico para las fuerzas del norte. Cabe decir que privada de su algodón, pues Gran Bretaña se vio tentada durante un tiempo, como ya hemos dicho, intervenir en nombre de los confederados. Un acontecimiento que hubiera sido totalmente brutal para la causa norteña. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, tenemos las célebres corbatas, que no ni más ni menos que enrollar las vías de tren en torno a edificios o árboles conforme las tropas van avanzando por el sur. Las tropas norteñas van avanzando por el sur, el ejército de Virginia. ¿Qué se consigue con esto? Crear el miedo, el terror, destruir las vías de comunicaciones, de acuerdo a no disponer de trenes, de transporte. Pues bueno, eso luego se reharía, esas vías de tren, pero bueno, quedaban inutilizadas en detrimento del bando del sur y a favor del bando del norte. En este territorio sureño nacería poco después de la guerra civil el KKK, Ku Klux Klan, compuesto de antiguos oficiales y soldados confederados. Nació en el sótano de una granja, según cuentan las crónicas, los registros en Pulaski, Tennessee. ¿De acuerdo? Por lo que, bueno, el bloqueo continuó, la guerra continuó, esas corbatas, General Sherman, que luego daría nombre a un tanque y a varias, bueno, ciudades, también armas, etcétera. Y creó estas llamadas corbatas, ¿de acuerdo? Las corbatas de Sherman, que bueno, pues eran eso, enrollar las vías en torno a árboles, en torno a lugares de comunicación, para no solo crear terror, sino anular las comunicaciones de la Confederación, la cual bueno, provocó incendios como por ejemplo el de Atlanta, la capital de Georgia, donde está la fórmula mágica de la Coca-Cola,
durante el avance confederado, 1864, durante la retirada, confederada y el avance norteño en 1864. ¿Vale? La incendió una milicia pro-sureña para no dejar nada a su paso. Ya era tierra quemada y ya era retirarse hasta que, bueno, pues los sudistas se rindieron porque no había ya nada por lo que luchar, porque ya no había opciones militares ni de ganar la guerra, ni de, por supuesto, seguir adelante. Y al fin y al cabo, como diría luego, Robert Lee acabaría de rector, bueno, y de director de una institución que enseñaba periodismo, de un colegio mayor. En fin, en su tumba está la bandera confederada, la de Estados Unidos, y él decía que lo bueno de la guerra es que sea horrible, porque de otro modo acabaría por gustarnos. En muchas tumbas de la época pues hay banderas de los dos bandos, chiquititas, pequeñitas. Al fin y al cabo son norteamericanos y solo una persona, un capitán del que ya hablaremos, del campo de internamiento de Andersonville, que dejó morir de hambre a muchos prisioneros de guerra nordistas, sería ahorcado y condenado por crímenes de guerra. El resto había una categoría de casi 20 cargos, creo, que solo tenían que pedir perdón, jurar que no volverían a hacerlo. Muchos se reintegraron en el gobierno federal, ocuparon cargos, otros se decidieron a entrar en el Ku Klux Klan, en las guerrillas, en fin, en no aceptar que el norte había ganado la guerra. Pero bueno, esa es otra historia. Como siempre, cuídense, lean, viajen y sobre todo aprovechen la vida y la cultura, que al fin y al cabo es el regalo más bonito que la vida nos ha dado. Estamos en contacto como siempre, me podéis escribir, como ya he dicho, por los diversos canales que ofrece las diversas vías que ofrece el canal, y nos escuchamos en la próxima entrega. Cuídense y hasta la próxima.